Lo primero que voy a hacer es explicarles detalladamente lo que la vasta mayoría de los cristianos creen sobre su propia religión, ¿de acuerdo? A este conjunto de creencias se le conoce comúnmente como la perspectiva ortodoxa o canónica, ¿de acuerdo? Esto es lo que te enseñan oficialmente en la iglesia. El cristianismo tiene muchas facciones diferentes, pero todas creen en una cierta interpretación de la Biblia. ¿De acuerdo? Luego lo que voy a hacer es mostrarte lo apócrifo. Apócrifo. Apócrifo simplemente significa oculto, ¿de acuerdo? O secreto o esotérico. Simplemente es un conocimiento secreto que se mantiene dentro de estas sociedades secretas. Bien, entonces lo ortodoxo o canónico proviene de una lectura de la Biblia. Y la Biblia, en su esencia, es una historia del pacto entre Dios y los humanos, ¿de acuerdo? Pacto. Pacto significa contrato o acuerdo. Recuerden todos que el profesor Yang no es cristiano, ¿sí? Es un divulgador que se ha hecho muy popular en Internet en los últimos meses, particularmente porque predijo el ataque de Estados Unidos a Irán con suma precisión. Y tiene vetas un poco conspiranoicas, podríamos decirle. Fíjense que ya mencionó sociedades secretas y demás. Pero es muy bueno explicando y tiene muy en claro el cristianismo. Lo tiene muy en claro, aunque no sea la fe que él profesa. Así que a lo largo de la Biblia encontramos una serie de pactos fundamentales, ¿de acuerdo? El primero de estos pactos sagrados es entre Adán y Dios. Entonces quizá hayas escuchado la famosa historia del jardín del Edén en el principio, ¿verdad? Dios crea el universo, luego crea el jardín del Edén, donde pone a Adán y Eva, y Dios les dice, esto es el paraíso. No tienen que trabajar, simplemente disfruten la vida. La comida es gratis, la comida es abundante. Cada día serán felices y no les faltará nada. Vivirán para siempre, pero hay solo una cosa que no deben hacer. Y solo una cosa, ¿de acuerdo? Hagan lo que hagan, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Simplemente no hagan eso y estarán bien. Entonces, por supuesto, ¿qué creo yo? ¿Comen la dichosa fruta? ¿De acuerdo? Entonces, lo que Dios decide hacer es expulsar a Adán y Eva de las tierras del jardín del Edén. Y ahora se ven obligados a trabajar para cultivar comida y alimentarse a sí mismos. Bien, y esto lleva a la sociedad, ¿de acuerdo? Al desarrollo de la sociedad. Dios mira desde lo alto de los cielos y ve que los seres humanos ahora se dirigen a la guerra. Están luchando mucho por su propia propiedad privada. Y Dios dice, no quiero esta porquería. No hice a los humanos para esto, así que piensa, los destruiré y empezaré de nuevo. Pero ve a un hombre que le agrada, de nombre Noé. Y esto lleva a Dios le dice a Noé, construye un barco, construye un arca y sálvate, porque voy a inundar el universo, voy a destruir el mundo. Así que Dios destruye el mundo y Noé sobrevive. Y luego Dios le dice a Noé, ¿sabes qué? Eso es un poco tonto. No debería destruir el universo. Prometo que nunca volveré a destruir el mundo. Bien, ese es su pacto con Noé. Pero Dios ve que los humanos siguen siendo malvados y perversos. Y él dice, ¿sabes qué? Necesito encontrar a un hombre que sea bueno y necesito que él haga crecer una nación que pueda ser la luz del mundo, que sea el mejor ejemplo de lo que significa ser una buena persona. Así que encuentra a un hombre llamado Abraham. Y Abraham, por supuesto, es el padre de una nación llamada Israel. Y este es el tercer pacto. Dios le dice a Abraham, tú, tus hijos, tus nietos y también tus bisnietos. Ahora me son completamente leales. Está explicando muy bien la teología pactual por el momento. Salvo con esto de que, o sea, ridiculiza un poco, ¿no? Como Dios, uy, me equivoqué, no tendría que haber hecho eso. Bueno, o sea, está simplificando eso porque él es un agnóstico, él no cree en el cristianismo como tal. Pero conceptualmente está muy bien lo que está explicando. Yo los veo como el pueblo elegido y les doy la tierra prometida. Bien, eso es lo que es Israel, una tierra prometida. Con el tiempo, lo que sucede es que Abraham y su gente se van a Egipto. Y en Egipto se convierten en esclavos del faraón de Egipto. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? Debería ver cómo están los israelitas y cómo les va. Él mira hacia abajo y dice, ups, ahora son esclavos del faraón. Así que ahora necesito arreglar esto, ¿de acuerdo? Entonces designa a un hombre llamado Moisés para liberar a los israelitas de Egipto y llevarlos de regreso a la tierra prometida. Cuando Moisés hace esto, Dios dice, ahora lo que debes hacer es darles a los israelitas mi ley, los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? La ley. Porque si no, no puedo confiar en que ustedes se comporten, ¿de acuerdo? Así que ahora este es el cuarto pacto. Entonces ahora los israelitas están de vuelta en la tierra prometida, pero de nuevo, y aunque hay leyes, siguen volviéndose malvados y empiezan a adorar dioses falsos. Entonces Dios los castiga y ahora Dios está buscando un buen líder para los israelitas. Y luego, finalmente, encuentra a una persona llamada David, quien se convierte en el rey de los israelitas. Y Dios le dice a David, tú
eres la persona que he estado buscando por toda la eternidad. Tú eres el mejor ejemplo de lo que significa ser un seguidor fiel de mí, Yahvé, ¿de acuerdo? Y así Bueno, es. eso es bastante cierto. No sé si por toda la eternidad, pero David es el único hombre del Antiguo Testamento y creo que de toda la Biblia que se dice que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Que es un título muy fuerte. Por ahora está haciendo un repaso de la teología pactual bastante acertado. Es algo llamado el pacto davídico. El pacto davídico establece que Dios siempre favorecerá a Israel como la nación elegida. Y la casa de David gobernará a Israel para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, una pregunta rápida aquí. ¿Quién escribió la Biblia? Probablemente este tipo, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Si tuvieran que adivinar, ¿quién escribió la Biblia? Probablemente no Moisés, probablemente no Abraham, ni Noé, ni Adán, sino este tipo, ¿de acuerdo? Porque él está diciendo que de estos 5, yo soy el mejor y la persona a la que Dios más ama. Mi familia gobernará el mundo porque esa es la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, por supuesto, eso no es lo que sucede. Eventualmente, David tiene un hijo llamado Salomón. Y estos dos son considerados los 2 mejores gobernantes de Israel. Y a esto lo llamamos el reino davídico. ¿De acuerdo? El reino davídico, la edad de oro de Israel, pero después de Salomón, los israelitas volvieron a volverse malvados y entonces Dios tiene que castigarlos y dispersó a Israel por todo el mundo. ¿De acuerdo? De esta manera, el último pacto es el advenimiento de nuestro Señor Jesús. Lo que hace Jesús es que, primero que nada, reafirma la ley de Moisés y les dice al pueblo de Israel, recuerden a Moisés y su ley, porque eso es lo que Dios quiere. Luego, Él se sacrifica a sí mismo para liberar a los israelitas del pecado original, ¿cierto? Porque Dios está enojado con la gente, porque la gente comió el fruto. Ese es el pecado original. Ese es el primer crimen de desobediencia contra Dios. Así que, al sacrificarse a sí mismo, Jesús libera a la humanidad del pecado original. Está muy simplificado, no es que solo fue comer la fruta, sabemos que la fruta representa no solo una desobediencia a una orden, sino que también involucra el orgullo, ¿no? El serán como Dios, ¿no? Esa cuestión de querer elevarse al nivel de la divinidad también. Bueno, de vuelta, está simplificando y hay algunas poses que hace que son un poco burlonas con respecto a la fe, pero porque él no es creyente y se entiende. Pero aún así, en 6-7 minutos ha explicado algo que no sé por qué la gran mayoría de las iglesias no explica, que es el sistema de pactos, la teología de pactos, ¿no? Que para mí debería sostener gran parte de nuestra fe. Dime a la humanidad. Bien, lo último que hace Jesús es crear un nuevo pacto. Se establece un nuevo y eterno pacto entre la humanidad y Dios. A partir de ahora, como Jesús ha liberado a toda la humanidad del pecado original, todos tienen la oportunidad de estar en comunión con Dios. No tienes que ser israelita, no tienes que seguir la ley mosaica, ni siquiera tienes que venir de la familia de David. Cualquiera y todos pueden ahora amar a Dios y Dios amará a esa persona de vuelta. ¿De acuerdo? Y esto, por supuesto, da inicio al cristianismo, ¿vale? Así que esto, chicos, se llama judaísmo, lo que creen los judíos. Y esto, todo lo del 6, es lo que creen los cristianos, el cristianismo. Bien, los primeros 5 pactos son los que los judíos creen que son verdaderos, pero sí creen que eventualmente alguien regresará para restaurar el reino de David, ¿de acuerdo? Pero no Jesús. Los cristianos creen que Jesús es el profeta final, ¿de acuerdo? De hecho, Jesús es Dios mismo. Por eso se llama cristianismo, porque creen en Jesucristo. Así que esta es toda la historia del judaísmo y el cristianismo, lo que creen oficialmente. ¿Alguna pregunta antes de que continúe? Bien, ahora, como pueden entender, si eres un verdadero cristiano o un verdadero judío, en realidad hay muchos problemas con esta interpretación. El primer problema es, ¿por qué Dios tuvo que expulsarnos del jardín del Edén? Quiero decir, ¿fue tan grave comer una fruta como para desterrarnos del paraíso? O sea, ¿qué tenía de malo comer esa fruta? Bien, ese es un gran misterio en la religión. ¿Por qué ocurrió el pecado original? ¿Y por qué Dios estaba tan enojado? Y el segundo problema es Noé. Es decir, Dios destruyó el mundo porque éramos malvados. Pero después de que destruyó el mundo, seguíamos siendo malvados. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que destruir el mundo en primer lugar? Si es Dios, ¿no debería entender cómo son los humanos? ¿No entendería que destruir el mundo simplemente, quiero decir, en realidad no logra nada? ¿De acuerdo? Así que eso es un poco extraño. El último problema es Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Y por qué tuvo que matarse a sí mismo? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su único hijo a morir por la humanidad? Así que, si eres nuevo en el cristianismo, la idea misma de Jesús en realidad no tiene mucho sentido. Para ti, yo crecí en Occidente. Crecí en un mundo cristiano y nunca tuvo sentido para mí, ¿de acuerdo?
la gente me hablaba de lo grandioso que era Jesús. Pero bueno, la historia no tiene ningún sentido. Así que si eres una persona realmente inteligente, hay muchas preguntas sobre esta interpretación de la Biblia. Y estas son las tres principales, ¿de acuerdo? Así que ahora lo que voy a hacer es explicarte lo que los esotéricos, lo que las sociedades secretas creen, lo que realmente pasó. ¿De acuerdo? Ok, nosotros tenemos buenas, por las dudas voy a aclarar, tenemos muy buenas respuestas a estos tres interrogantes. A lo que sucedió con Adán, a lo que sucedió con Noé y a por qué era necesario el sacrificio de Cristo. Esas respuestas existen, no es que no tienen ningún sentido. Que nadie se las haya podido explicar a él o que no las haya entendido, ok, lo entiendo. Pero solo hago esa aclaración para que si alguien está viendo esto, no se confunda, ok. O sea, tiene sentido, aunque sea una locura el Evangelio, tiene sentido. Pero me interesa este punto, ¿qué es lo que las sociedades secretas creen sobre estos interrogantes? Entonces, quiero empezar con Noé. ¿Por qué Dios destruyó el mundo? La razón por la que Dios destruyó el mundo no fue por los humanos, sino por otra cosa. A estas personas se les llama los Nephilim. Nunca decepciona, amigo. El profesor Bien. Yang nunca decepciona. Nunca decepciona. Además, por cierto, si están interesados en aprender más, hay dos libros que no forman parte de la Biblia, pero que les darán una visión sobre el conocimiento esotérico, ¿de acuerdo? El primero se llama el libro de Enoch. El segundo de estos textos se conoce como el Evangelio de Tomás, ¿de acuerdo? Muy bien, así que estoy usando estos dos libros como fuentes para mi explicación, ¿de acuerdo? Entonces, los Nephilim son hijos de ángeles y mujeres. Bien, lo que pasó fue que los ángeles que se suponía debían vigilar a la humanidad bajaron y vieron, wow, estos humanos, estas mujeres son realmente hermosas. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, tienen relaciones sexuales con ellas, ¿verdad? ¿Y luego qué pasa? Tienen muchísimos hijos. ¿Y qué hacen estos hijos? Esclavizan a la humanidad. Se les llama los Nephilim. Así que si quieres entender lo que pasó, hagamos un experimento mental. Digamos que este es un grupo de superhumanos llamados los Vengadores. Ya sabes, Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Thor, ¿de acuerdo? Y ellos luchan contra Thanos y salvan al mundo. ¿Y ahora qué hacen? Bueno, están aburridos, así que empiezan a tener muchísimo sexo. Tienen muchísimos hijos. Y estos hijos ahora son como demagogos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, esclavizan a la humanidad. Pero luego, ¿qué hacen? Bueno, empiezan a pelear entre ellos, ¿de acuerdo? Así que, básicamente, eso fue lo que pasó. Así que Dios tuvo que destruir a los Nephilim porque no son naturales. Los ángeles y los humanos no se supone que tengan relaciones sexuales entre sí, y esto crea un nuevo poder llamado los Nephilim. El problema, sin embargo, es que los Nephilim son divinos, y por lo tanto no pueden ser asesinados. Así que puedes deshacerte de sus cuerpos mortales. Pero ahora se convierten en demonios que viven bajo tierra y en las sombras. ¿Y adivinen qué, chicos? ¿Todavía están aquí hoy en día? Así que estas dos sociedades creen que los Nephilim son reales y que todavía controlan el mundo. Las personas más ricas del mundo en realidad son Nephilim, ¿de acuerdo? Porque han estado aquí durante miles de años y por lo tanto han podido controlar el desarrollo de la humanidad. Bien, así que se les llama los Nephilim. Así que eso es fácil de entender. Pero otra pregunta es, ¿por qué Adán comió ese fruto? ¿Y por qué Jesús tuvo que morir? Bueno, ahora se pone complicado. Así que te explicaré en qué creen las sociedades secretas. ¿De acuerdo? Recuerda, ellos creen que la mente precede a la materia. ¿Qué significa eso? ¿De acuerdo? Déjame explicarte lo que esto significa. La mente precede a la materia. Al principio, el verdadero Dios es llamado la mónada, ¿de acuerdo? El uno. Así que solo piensa en esto como el núcleo del universo, el sol divino. La mónada es tan poderosa que cuando respira, ¿de acuerdo? Vibra energía divina y durante millones de años esta energía divina crea nuevas formas de vida. La primera forma de vida se llama las díadas. Las díadas son simplemente pares, usualmente masculino y femenino, hijos de la mónada. Y ellos también pueden crear nuevos universos. Entonces las díadas empiezan a emanar, ¿de acuerdo? Así que todo el universo es vibración, es energía vibracional, es la respiración de estos seres cósmicos, ¿de acuerdo? Y con el tiempo, durante millones de años, estas vibraciones se convierten en átomos, lo que luego da lugar a la materia. Bien, eso es lo que quieren decir cuando dicen que la mente da lugar a la materia. Ahora, una de estas díadas, específicamente Sofía, toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Puedo ser tan buena como la mónada. ¿Qué hace la mónada? La mónada es capaz de propagarse por sí misma, por sí solo. No necesita aparearse. Así que Sofía dice, ¿sabes qué? Voy a producir algo por mí misma.
voy a tener un hijo por mí misma para demostrar que soy la mónada, ¿de acuerdo? Así que ella hace esto y crea un nuevo ser, ¿de acuerdo? Un nuevo ser. Esto se llama el demiurgo. Hay diferentes nombres. Lo llamaremos el demiurgo. El demiurgo es un monstruo, una monstruosidad, porque va en contra del orden natural. Entonces Sofía piensa, ups, no debía haber hecho eso. Entonces, ¿qué hace ella? Ella abandona a la monstruosidad, lo arroja y lo esconde en un mar de nubes. Así que nadie sabe que realmente existe. Ni siquiera el demiurgo sabe que existe. El demiurgo no sabe acerca de este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, él está convencido de que debe ser el único Dios verdadero en todo el universo, siendo capaz de crear nueva vida. Entonces, ¿qué crea él? A nosotros. Primero, él crea nuestro hermoso planeta llamado Tierra. Y un poco más tarde, crea también a los primeros Adán y a Eva. Eso es lo que haría un monstruo. Mira esta historia. ¿Qué clase de Dios expulsaría a alguien del paraíso por comer una fruta? Eso lo haría un monstruo. ¿Qué clase de Dios mataría a un pueblo sin razón alguna? Eso lo haría un monstruo. ¿Qué clase de Dios exigiría que un pueblo le fuera leal a esa persona, un monstruo? ¿Qué clase de Dios impondría su voluntad sobre un pueblo, un monstruo? ¿Qué clase de Dios le diría a alguien, eres la única persona que me agrada, a todos los demás los odio? Eso lo haría un monstruo, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras... O sea, de vuelta, está parafraseando la Biblia y un montón de cosas que dice que no son así, está forzándola para que encaje en su interpretación. Pero recuerden que todo este desarrollo que está haciendo es sobre la lectura que tienen sociedades secretas con respecto a la espiritualidad y a la Biblia, ¿no? El universo, o sea, el Dios de la Biblia no es el único Dios, sino que es un Dios que cree que es el único, pero es malo. Eso es lo que creen estas sociedades y lo que él está explicando, ¿no? En cualquier momento aparece el Demogorgon igual, ¿no? Ya está flasheando para cualquier lado. El verdadero secreto que estas sociedades secretas intentan guardar es que el Dios que adoramos hoy es el Dios falso. Es decir, en realidad estamos en una prisión creada por este Dios falso. Y ese era Jesús. Jesús era un ser cósmico enviado por el Mónada para decirnos la verdad sobre el mundo. Y por eso murió. Porque el mismo Imperio Romano no podía permitir que la gente viera la verdad absoluta. Si te dijera la verdad, la reconocerías de inmediato, despertarías. Por lo tanto, los que dicen la verdad deben ser eliminados. ¿De acuerdo? Así piensan estas sociedades secretas. Creen que el mónada existe y que su mente crea el universo. Y que Jesús fue enviado para recordarnos que, aunque estemos en una prisión, aún hay un mónada en ti. Hay una chispa en ti, una luz divina en ti que puedes activar. Y si la activas, entonces regresarás al mónada. Verás la verdad por ti mismo. Y cuando mueras, tu alma, que es parte del mónada, querrá regresar al mónada y podrá escapar de este mundo. Pero para activar esta luz, debes ser una buena persona. Debes amarse los unos a los otros. Debes rechazar el dinero, el materialismo y las calificaciones. ¿De acuerdo? Las calificaciones en la escuela. Debes rechazar la competencia. Debes rechazar la riqueza material para poder buscar la felicidad espiritual. Ese era el mensaje de Jesús. Ahora puedes imaginar que los poderes fácticos, los Nefilim, no estarían de acuerdo con esto. ¿De acuerdo? Es una amenaza directa para los Nefilim que ahora controlan la prisión creada por el demiurgo. También es una amenaza directa para el demiurgo. Y por eso estas dos sociedades han sido, a lo largo de los siglos, reprimidas, ejecutadas, ¿de acuerdo? Han sido masacradas, pero ellos creen que es su deber, el tuyo, proteger el secreto, porque solo protegiendo el secreto la humanidad podrá ser finalmente salvada. ¿Tiene sentido eso? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes la versión oficial enseñada en la escuela, pero también la versión secreta que solo se enseña en sociedades secretas? Lo otro importante sobre las sociedades secretas es que creen que la mayoría de nosotros no puede aceptar la verdad. Si te dijera esto, pensarías que estoy loco y me denunciarías a la policía. Por lo tanto, solo pueden esperar a que las personas despierten por sí mismas y se acerquen a ellos. Y si te acercas a ellos, entonces te pondrán a prueba y luego te revelarán el secreto del universo. Y por eso se fundaron estas sociedades secretas. Y por eso han sido tan persistentes y tan exitosas a lo largo de... Bueno, tengo tanto que decir, ¿no? Pero básicamente, vuelvo a repetir por si alguien no lo terminó de entender. La primera mitad él la dedicó a explicar la ortodoxia, la teología pactual, lo que la Biblia enseña. La segunda mitad lo dedicó a hacer una mezcla extraña entre el gnosticismo cristiano, de hecho citó el Evangelio de Tomás, un evangelio gnóstico, el libro de Enoch y lo que presuntamente creen las sociedades secretas. Hizo toda una ensalada, hizo una mezcla bastante revoltosa, poco clara, pero
sí entregó algunos... Esto con Rigoberto Hidalgo no pasa, dicen, no, claramente esto no pasa con Rigoberto Hidalgo. Pero sí entregó algunos conceptos interesantes, ¿no? Por lo menos les digo yo que rescate. La cuestión de que los Nefilim pueden ser destruidos a nivel corporal, pero no espiritual, es algo que, por ejemplo, Michael Heiser enseña. Y que sus espíritus andan errantes es algo que Michael Heiser enseña. Entonces, podríamos decir que no la ortodoxia clásica bíblica cristiana respalda eso, pero sí hay un número de teólogos que lo hacen. Y en segunda instancia, lo que creo que puedo rescatar acá es cómo el profesor hace como un... En inglés se dice cherry pick, ¿no? Como que tenés un pastel y elegís la cereza y no comes nada más, ¿no? Elegís tipo la frutilla del postre. Él es como que hace un poco eso, ¿no? Toma partes del diálogo de Jesús, parte de lo que dice la Biblia, para construir esta teoría. Porque la realidad es que decir que Jesús vino a predicar que tenés una chispa y que si esa chispa se ilumina en vos, entonces trascendés y todo, bueno, tiene muy poco que ver con los registros históricos de los evangelios, ¿no? O sea, es como podés agarrar 2 o 3 pasajes fuera de contexto de Jesús y sostener eso, pero tenés que ignorar el resto de la Biblia, ¿no? Y él está haciendo un poco eso, él ignora el resto de los evangelios, él ignora el resto de los escritos para quedarse con 2 o 3 frases que lo ayudan en su construcción de este sistema, que supuestamente creen las sociedades secretas. Y es interesante eso porque el Islam hace exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? El Islam dice que el evangelio ha sido corrompido, que la ley de Moisés fue corrompida, que todos ellos fueron musulmanes, predicaron la misma fe que Mahoma, pero que a nosotros nos ha llegado distorsionada. No, lo que dijo Jesús no está en la Biblia, fue modificado. No es la verdadera historia. No obstante, al igual que el profesor Yang, toman algunos pasajes, por ejemplo, cuando Jesús dice en Juan, si no me equivoco, capítulo 17 o capítulo 15, ya me olvidé, pero es en esa última cena, cuando hace el discurso final con sus discípulos, Jesús promete que vendrá un consolador, ¿no? Les conviene que yo me vaya, porque vendrá a ustedes el Espíritu que les dirá de qué hablar en todo momento, ¿no? La promesa del Espíritu Santo. Bueno, los musulmanes dicen que el Evangelio está corrompido, que no debe ser creído, que Jesús no fue crucificado, que Jesús jamás clamó ser el Hijo de Dios, pero toman ese pasaje, ese texto de Juan, para señalar que ese consolador no era el Espíritu Santo, sino que era Mahoma. O sea que Jesús profetizó a Mahoma. Entonces, es interesante cómo, si uno toma fragmentos de la Biblia, puede hacerle decir a la Biblia básicamente lo que quiera. Por eso es necesario formarnos, estudiarla de manera sistemática, estudiarla de una manera completa, para no caer en estos errores. Errores en los que yo he caído una infinidad de veces. Una infinidad de veces. Y no con maldad, no porque quiero engañar a la gente ni nada, sino porque, este pasaje debe significar esto. Y es necesario estudiarlo. Es necesario no torcer la verdad, no acomodar la Biblia, sino tratar de ser honestos y buscar lo que la Biblia nos dice. Y bueno, una manera, perdón que voy a meter el chivo, pero una manera de hacerlo es a través de Logos Bible Software, ¿verdad? En logos.com/lodedavi ustedes van a encontrar una biblioteca a un precio irrisorio y un software de estudio bíblico con autores, con referencias muy profundas, muy chequeadas, pero muy seguras. Esa palabra es la que me gusta remarcar, seguras, ¿no? Porque la realidad es que podemos preguntarle a ChatGPT, a Gemini, a Claude, que nos expliquen la Biblia. Pero nunca terminamos de saber de dónde toman esa información, qué perspectiva nos están dando y si nos están diciendo la verdad o solo nos están diciendo lo que queremos oír. Y Logos, al ser una biblioteca con un montón de autores, con un equipo grande, con una amplia representación de lo que son las iglesias, las denominaciones y demás, es un gran software para profundizar en el estudio bíblico. Así que nosotros lo recomendamos y hemos trabajado con el equipo de Logos para poder poner a disposición de ustedes esta biblioteca. Hay unos 30 libros ahí que fueron seleccionados para estudiar el mundo invisible, los ángeles y demonios, para estudiar el final de los tiempos. Todo eso, que vale como $300, $400, Logos lo ha puesto a $20, a $30 para nosotros, para nuestra comunidad. Así que logos.com/lodedavi si quieren profundizar un poco más en eso. Pero, ¿qué te pareció, Chango, todo esto? Tengo que ser honesto, creo que fue de los capítulos del profesor Chang que más me costaron. ¿Te costó? Me costó. Creo que le seguí el hilo bastante bien igual, pero era a nivel legendario Era a nivel legendario. Era a nivel de no puedo distraerme, ¿no? Es como tengo que prestar atención, porque la realidad también es que es un concepto muy nuevo para nosotros, ¿no?
Sí. Este concepto de esotérico, gnóstico, de una mónada, de un centro de energía y de un dios falso que crea un planeta prisión y que estamos metidos ahí, es algo que no hemos escuchado mucho. Entonces, bueno, le agrega un poco más de intensidad. Olvídate. Pero bueno, queda muy poquito de programa, una media hora. Se viene el True Story de Lord Brennan Manning.